La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a La Historia Sin Fin, transmitido con toda potencia desde las cuarteles generales de la Metro FM. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos ustedes amantes de la historia a través de las distintas señales de la radio de Arica Punta Arenas. Por cierto, a todos ustedes que nos escuchan o nos están escuchando a través de nuestras señales de streaming en la metrofm.cl y la Metro TV. ¿Qué tal? A los que nos están viendo en el canal 194 de Zapping y a todos nuestros fanáticos que nos siguen a través del podcast de La Historia Sin Fin en Spotify. ¿Qué tal? Bienvenidos a este martes 7 de abril. Son las 4:01 más o menos. Así que bienvenidos porque estamos de 4 a 4:30 transmitiendo acá un poco de historia. El único programa de historia en la radiofonía nacional que yo tenga conocimiento. Así que bienvenidos. No sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada hice un capítulo sobre una cuestión media curiosa que quizá no era muy conocida, la famosa guerra de Don Ladislao. Pues bien, damas y caballeros, ha llegado el momento de hablar del contexto, de cumplir la palabra empeñada, de hablar desde la elección del año 1920, una de las elecciones más reñidas en la historia de nuestro país. Así es que afírmense, cabritos, que hoy día vamos a hablar del tumulto que produjo el León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma, contra Luis Barros Borgoño, acá en la Metro FM, en La Historia Sin Fin. Así que vamos manos a la obra y hablemos sobre la elección del año 20. A ver, en primer lugar, esta elección hay que entenderla de la siguiente forma. Esto fue un episodio decisivo en la historia política del temprano siglo XX chileno. No solamente porque fue muy tensa, polarizada y lo clásico que ocurre en todas las elecciones, sino también porque hizo palpables los signos de agotamiento del régimen pseudoparlamentario que venía por lo menos consagrado abiertamente a partir de 1891, pero que, ya lo hemos comentado en varias ocasiones en este programa, es algo bastante más antiguo que simplemente lo que aconteció después de la Guerra Civil de 1891. Nosotros ya teníamos rotativas ministeriales, ya teníamos retención de la ley de presupuesto y un montón de otras cosas más que alcanzaron 42 grados de fiebre en enero de 1891. Sí, pero las prácticas parlamentarias que tanto se achacaban al régimen que se instaura después de 1891 venían de mucho antes. Y en la práctica, el régimen chileno era un híbrido entre un régimen parlamentario y un régimen presidencial. Ahora, evidentemente que ya para 1920 la situación económica de nuestro país era bien distinta que a finales del siglo XIX. El siglo XIX era grito y plata, jauja, dinero por montones, que nos permitió construir grandes obras públicas, ampliar los ferrocarriles, empezar a crear, viviendas sociales y bueno, todo lo que es parte usualmente de un Estado que busca el bienestar de su población. Sin embargo, para 1920 la situación económica era brutal. En los años previos a la elección presidencial, una crisis económica vinculada a la posguerra de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad del mercado salitrero, el derrumbe del precio del salitre, el surgimiento de presiones inflacionarias que antes no se habían visto en nuestro país, el deterioro del poder adquisitivo del chileno promedio producto de esa presión inflacionaria, el aumento del desempleo, la cuestión social rampante en nuestro país que se hizo aún más terrible producto de la migración desde las salitreras hacia las distintas ciudades de nuestro país y que no estaban preparadas para recibir la migración campo-ciudad. Imagínense si estaban preparadas para recibir la migración de miles de empleados salitreros que venían desde el norte rumbo al centro y sur del país buscando un nuevo comienzo porque la promesa del salitre terminó acabándose. El asunto era complicado, por decir lo menos, ¿ya? Y en este marco de crisis, de desgaste político, pero al mismo tiempo también de crisis económica y de crisis social, la contienda del año 20
no fue solamente una disputa política entre candidatos, fue una disputa también sobre un país que comenzaba a dejar atrás las fórmulas clásicas del siglo XIX, de una conducción más desde el punto de vista oligárquico, y donde el ámbito de los trabajadores, de los empleados, también quieren tener una voz en lo político. Y que no fuera la política solamente un asunto de élite y que los destinos de la República no estuvieran vinculados solamente a la voluntad de unos pocos. Así es que también va a implicar la presión por mayor apertura política en nuestro país y de mayor participación. Esto va a llevar también a que la elección del 20 tenga candidatos bien definidos. Por un lado, desde un principio, la intensidad, ¿no es cierto?, del momento político va a llevar a que se cree una primera alianza, ¿no es cierto?, una primera coalición, porque en Chile no había ningún partido político que fuera lo suficientemente fuerte para ganar por sí solo una elección. Y así es como va a surgir la Alianza Liberal. La Alianza Liberal va a estar integrada principalmente por un grupo, una facción de liberales, ¿no es cierto?, un grupo mayoritario del Partido Radical. Hubo un pequeño grupo del Partido Radical que se fue porque no querían apoyar al candidato, ¿no es cierto?, que va a elegir la Alianza Liberal, y los demócratas, el primer partido obrero en nuestro país. Y la disputa interna va a enfrentar a diversos personajes, porque, ojo, la Alianza Liberal no estaba tan decantada por Arturo Alessandri como ustedes podrían pensarlo, porque habían otros candidatos. Los radicales querían llevar, por ejemplo, a Enrique McGeever, ¿ya?, connotado tribuno del radicalismo. Los liberales estaban pensando que quizá Eliodoro Yáñez era una buena persona, digamos, un buen candidato. Le llamaban el maestro, ¿ya?, porque en el fondo era el gran factotum de la política liberal a finales de la década de 1910. De los 10, sí, estoy bien. Que de repente uno piensa así como del 1900 es una década, la década de los 2000, la década del 900, sí, la década de 1910. Más encima era un connotado empresario periodístico, porque de hecho Eliodoro Yáñez era el dueño del diario La Nación. Ustedes saben que La Nación después se va a convertir en un periódico estatal porque Carlos Ibáñez del Campo se lo arrebata en forma total y completamente ilegal al pobre Eliodoro Yáñez. Pero bueno, ahí quedó don Eliodoro. Pero efectivamente las dos candidaturas más potentes y más fuertes eran la de Yáñez y la de Alessandri. Y va a ocurrir un movimiento bien curioso en el Partido Radical, porque los demócratas no tenían ningún problema en apoyar a Alessandri, era su candidato, fin. Querían llevar antes a Malaquías Concha, pero bueno, no se pudo. Y finalmente se terminan decantando por Alessandri. Los radicales, ¿ya?, terminaron abandonando a uno de los suyos, terminaron abandonando a McGeever porque escucharon los cantos de sirena, ¿no es cierto?, y también la promesa de provisión de cargos de parte de Alessandri, y por eso un grupo, si no la mayoría, casi la mayoría unánime de los radicales terminaron apoyando a Alessandri, con un pequeño grupo que se negó a hacerlo y por lo tanto terminaron siendo expulsados del partido. Y los liberales se fraccionaron, se partieron casi en dos mitades. Una mitad de que estaba dispuesta a apoyar a Alessandri y la otra mitad que no quería ir con Alessandri bajo ninguna circunstancia. Finalmente, en la convención de la Alianza Liberal, la candidatura de Alessandri termina convirtiéndose en la candidatura ganadora en los comicios internos de la Alianza, y finalmente Alessandri da su famoso discurso programa que ya les voy a mencionar más adelante. En la vereda de al lado, ¿ya?, en el campo opositor, estaba la candidatura de la Unión Nacional. La Unión Nacional estaba fundamentalmente conformada por la facción anti-alessandrista del Partido Liberal, unos poquitos radicales que estaban en el ¿cómo se llama?, que habían sido expulsados del partido. Estaban los liberaldemócratas, los balmacedistas en el fondo, y también el Partido Conservador y el Partido Nacional. Esta alianza era particularmente variopinta porque, por ejemplo, ¿qué diablos tiene que hacer el Partido Nacional y Liberal con los conservadores en la misma coalición?
los liberales y los nacionales estaban mucho más cerca ideológicamente hablando, pero los conservadores seguían siendo un partido confesional y defensor de los derechos de la iglesia, mientras que los liberales y los nacionales no lo eran. Pero ustedes saben que a río revuelto ganancia de pescadores y en el fondo, como dijo el gran Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo estos otros. Y en ese sentido, así se dio esta alianza curiosa de enemigos jurados que terminaron siendo aliados. Hubo varios nombres en la Unión Nacional, pero finalmente el nombre que se alzó por sobre todos y que se transformó en un candidato de consenso fue el de Luis Barros Borgoño. Luis Barros Borgoño era un personaje de antigua data en la política chilena, un poco mayor que Alessandri, era 10 años mayor que Alessandri, pero también Alessandri era un personaje que tenía su currículum en la política nacional. Lo que pasa es que él trataba de hacerse ver como un outsider de la política, pero no había nada más lejano de eso respecto a Alessandri. La designación, entonces, la elección en la convención de la Unión Nacional de Barros Borgoño también implicó, como les decía, una convergencia defensiva. No nos queremos entre nosotros, pero este es el mejor candidato al que podemos optar y además es una persona que nos da confianza, ¿no? Junto a estas dos grandes candidaturas, el Partido Obrero Socialista, que eventualmente hacia 1923 se va a terminar transformando en el Partido Comunista de Chile, ¿no? Así que, por si acaso, el Partido Comunista no tiene 100 años, ¿ya? Los comunistas en el año... ¿Cuándo fue? ¿En 1912? Claro, el POS se fundó en 1912, estaban diciendo no, que el partido tiene 100 años porque se fundó el POS. Es lo mismo que el Banco Estado, ¿me entienden? El Banco Estado no se fundó en 1855, esa fue la caja de crédito hipotecario, ¿me entienden? Entonces, típica cuestión así como desde... el Partido Comunista se fundó en el año 23, ¿ya? Y efectivamente... su predecesor, el Partido Obrero Socialista, levanta la candidatura de quien era su amado líder, ¿no es cierto?, Luis Emilio Recabarren, ¿no? No tenía ninguna posibilidad de triunfo, ninguna. O sea, las maquinarias partidarias de la Unión Nacional y la Alianza Liberal le iban a pasar por encima. Sin embargo, la presencia política de Recabarren aquí va a ser significativa, porque evidenciaba que el mundo obrero organizado ya empezaba a plantearse y a pararse en la política tradicional y que también tenía sus propias alternativas y no estaba condenado a votar por, en el fondo, ser comparsa de lo que el mundo obrero está acostumbrado a hacer respecto a los grandes partidos. Es decir, el mundo obrero estaba empezando a adquirir una identidad propia, sin prejuicio, hay que decirlo, que buena parte del movimiento obrero en Chile nace también de la mano del Partido Conservador y los círculos obreros. ¿Ya? Estaba la Sociedad de Resistencia, las mutuales, que tenían una tendencia más izquierdista, pero había una cantidad que no era pequeña de obreros que estaban vinculados al mundo católico y conservador a través de los círculos obreros. Ahora, en todo caso, esto implicaba también que el mundo obrero estaba abierto a fórmulas reformistas o derechamente revolucionarias, como la de Recabarren, pero va a ocurrir en algún momento que incluso grupos de izquierda obrera van a terminar apoyando a Alessandri porque lo consideraban su candidato. El mismo Alessandri se va a aprovechar de esto, precisamente siendo maximalista en su discurso, y por eso va a venir la contracampaña por parte de ¿cómo se llama?, de la Unión Nacional, tratando y tachando derechamente a Alessandri de bolchevique. De hecho, había un diario que se llamaba El Socialista que señalaba que Alessandri era un rojo nato y por lo tanto el mundo obrero tenía que votar por él. Bueno, también a Luis Barros Borgoño se le acusó de ser el candidato conservador y todo lo demás, que, a ver, conservador en los usos políticos probablemente sí, pero Luis Barros Borgoño no tenía nada de conservador, pertenecía al ala más radical o más izquierdista del Partido Liberal, y de hecho si uno compara el programa de Alessandri con el programa de Barros Borgoño no se lleva sorpresas. Por ejemplo, el programa de Arturo Alessandri era un programa que abogaba por la separación entre Iglesia y Estado, ya, check, algo que ya conocemos. Hablaba de un aumento de la presencia del Estado en la vida política, ok, check, también, algo que era conocido. Una mayor intervención del Estado en materia económica y levantar, en esta época era una causa sagrada, levantar la alicaída economía salitrera, check, ok. Y, por último, acabar con las prácticas parlamentarias y establecer un régimen presidencialista puro. Check.
Pero veamos el programa de Barros Borgoño. Está publicado, de hecho lo pueden encontrar en Memoria Chilena. El programa de Barros Borgoño no hablaba de separación entre Iglesia y Estado porque iba apoyado por los conservadores. No se podía hacer eso. Pero sí hablaba de una mayor intervención estatal en la vida pública y también en la vida económica. Así que doble check. Tanto así que el programa de Barros Borgoño iba un paso más allá. Insinuaba una reforma agraria, que Alessandri no se atrevía a llevar adelante. Insinuaba también, no lo insinuaba, lo decía derechamente, que se podía optar por la expropiación por utilidad pública de algunas empresas y de algunos bancos. Derechamente nacionalizar. Eso no me suena tan conservador. Quizá efectivamente la propaganda alessandrista logró finalmente borrar la propuesta de gobierno de Barros Borgoño, haciendo ver a Alessandri como el candidato en el fondo de las grandes reformas. Pero cuidado que Barros Borgoño proponía cosas aún más de avant-garde, ¿no es cierto?, que el mismo Alessandri. Ahora, la campaña presidencial del año 20 también va a marcar una ruptura en la cultura política chilena. La candidatura de Barros Borgoño va a conducirse de la forma tradicional. Y perdónenme el coloquialismo, pero la política chilena se nutría y se manejaba por el viejo dicho chileno que yo hablo con Don Pancho y no con los chanchos. Eso significa yo no le voy a ir a mendigar los votos a la gente. Yo voy a hablar con los caciques políticos locales y ellos me van a juntar a la gente. Nadie dice que esto sea democrático ni deseable, pero la política chilena hasta 1920 se manejaba de esa forma. La campaña no era con grandes mitines y hablándole a la población y siendo sensiblero. No. Era hacer comidas, banquetes, hablar con los líderes provinciales, ¿no es cierto?, los que sabían el tejimaneje y decirles, muévame los votos. Fin. Alessandri hizo exactamente lo mismo también. Vaya, muévame los votos, pero Alessandri le agregó unos elementos más. Primero, vamos a hacer una campaña política que va a tener jingle, va a tener canción. Esa va a ser el Cielito Lindo, plagiado totalmente, porque ustedes creen que le pagaron derechos de autor al creador del Cielito Lindo. Evidentemente que no. Lo tocaban Bermú, Matiné y Noche. Uy, se me cayó el carne. Y por otro lado también le van a cambiar la letra para que sea un Cielito Lindo alessandrista y que además también buscaba menospreciar a la candidatura de Barros Borgoño. A eso hay que sumarle también que va a ser una de las primeras candidaturas que va a tener pósters. El póster de ¿cómo se llama? Que más encima tenía un lema: el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Mira qué bonito, ¿ya? Bueno, que eso es de un poeta español, por lo demás. Y bueno, a eso hay que sumarle también, me acuerdo que la figura del póster era una especie como de hombre musculoso que era al mismo tiempo una bandera chilena, ¿ya? Y estaban las propuestas de Alessandri: trabajo, pan, ahorro y cosas por el estilo. Bueno, cosas que marcaban la tónica. Mientras que Barros Borgoño no tenía nada de esto. ¿A qué nos estamos enfrentando? Fundamentalmente a la entrada de la política a través de la propaganda en Chile. De una política de masas que buscaba movilizar a la gente. Y también buscaba movilizarla a través de impulsos emocionales, ya sea con la palabra inflamada de Alessandri y sus discursos grandilocuentes, ya sea también con música o sea también con imágenes. Y por lo tanto, la candidatura de Alessandri se transforma en una candidatura moderna para los estándares de la época. Ahora, la campaña fue particularmente intensa, de un lado y otro. No crean ustedes que Barros Borgoño no se movió, si se recorrió Chile, solamente que no se juntaba a hacerle discurso a los gañanes del campo, ni mucho menos. Alessandri sí lo hacía, pero lo hacía por oscuros intereses, no era porque hoy realmente quisiera ayudarlo, sino porque quería su voto nomás. Y de hecho vamos a llegar a junio de del año 1920 cuando se hace la elección. La elección va a caer un viernes, el 25 de junio de 1920. Miren, hubo de todo: cohecho, muertos, balacera, gente golpeada en las calles.
efectivamente la participación electoral va a ser además baja, no es que haya participado mucha gente, así que hay que decirlo, no digamos que la retórica de Alessandri ayudó a movilizar mucho, ¿ya? Hubo suplantación de electores, votos de personas fallecidas, adulteración de actas, falsificación de escrutinio. Ustedes saben, Chile en los años 20 estaba lejos de ser una democracia. Y esto llevó eventualmente a que de un bando y otro, o sea, de la Alianza Liberal y de la Unión Nacional, las máquinas partidarias empezaron a presionar. Ya pues, ¿cuáles son los resultados? Y el resultado fue el peor que se podía esperar porque fue extremadamente cercano. El desenlace electoral fue extraordinariamente estrecho. Arturo Alessandri obtuvo una ventaja mínima a través del sistema de electores. Como yo les expliqué antes, la elección en Chile era indirecta, entonces uno votaba por electores y por lo tanto el voto popular quedaba supeditado a los electores. Ganaba quien tuviera más electores. Barros Borgoño gana en electores, o sea, gana en voto popular y por lo tanto se dio esta estridencia en la cual se empieza a preguntar, bueno, pero ¿quién manda más, los electores o el voto popular? Porque el candidato Barros Borgoño ganó la elección porque más gente votó por él. No, se escudaron los de la Alianza Liberal. La Constitución dice que aquí gana el que tiene más electores y punto. Y esto lo único que hizo fue enrarecer aún más el ambiente. Barros Borgoño había obtenido 171 electores contra los 175 que había obtenido Alessandri, ¿ya? Y bueno, ¿a qué llevó esto? Muy sencillo. Vamos a vernos las caras en el Senado. Como yo les he comentado en el programa sobre la guerra de Don Ladislao, le correspondía calificar la elección al Senado. El Senado era el que iba a revisar las actas, el que iba a recibir todas las quejas, ¿no es cierto?, que se interpusieran, ¿no es cierto?, por fraude electoral o lo que ustedes quieran. Y como el gobierno, que además apoyaba a Barros Borgoño, tenía mayoría en el Congreso, o más que el gobierno, la Unión Nacional tenía mayoría en el Congreso, porque era una colección tan variopinta de partidos que evidentemente tenían mayoría en el Senado, no en el Congreso. ¿Qué va a ocurrir? Es que probablemente ahí se da vuelta la elección, se iban a contar de nuevo los votos y milagrosamente Barros Borgoño iba a terminar ganando la elección en voto popular y en electores. Alessandri, viendo esto, el león era astuto, olfateó de hecho la posibilidad de que perdiera, porque no tenía una mayoría holgada y solamente tenía 4 votos electorales, decide presentar la propuesta de que se cree un tribunal de honor que va a examinar todas las reclamaciones, va a contribuir a evitar la crisis, ¿no es cierto?, y que derivar en una ruptura mayor del orden político y constitucional de nuestro país. Por si acaso, el Tribunal de Honor no estaba contenido en la Constitución ni en las leyes. Esto es una cuestión como si ustedes que me están escuchando y yo armáramos una comisión y nos pusiéramos a contar los votos de una elección. O sea, nuestro poder radica fundamentalmente en que nosotros hemos sido nominados por los partidos políticos que tampoco tienen la autoridad para hacerlo, para contar los votos, pero bueno, se hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, ustedes ya lo saben, porque Arturo Alessandri terminó convirtiéndose en presidente. Barros Borgoño aumentó su cantidad de votos populares. Aumentó también en su cantidad de electores. Alessandri también. Pasó de 175 a 177 y Barros Borgoño pasó de 171 a 176. Lo que significa que la elección fue ganada por un voto. Un voto electoral, no un voto popular, pero por un voto. Es por lejos una de las elecciones más estrechas en la historia de nuestro país. La segunda probablemente es la elección del 38 entre Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross Santamaría. Pero esta es final de fotografía. Por cierto que esto va a llevar a tensiones, protestas, que el Tribunal de Honor no es válido y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero ahí Barros Borgoño tomó la iniciativa y con un alto grado de patriotismo dijo: nosotros empeñamos nuestra palabra de que íbamos a respetar el fallo de este Tribunal de Honor. No vamos a cuestionarlo. Voy a dar un paso al costado. Que el señor Alessandri
sea ratificado como presidente de la República por el Senado. Y así fue. Barros Borgoño, con un nivel de heroísmo y patriotismo, ¿no es cierto?, pocas veces visto, y de desprendimiento político, decidió dar un paso al costado porque, escúchenme, la candidatura de Barros Borgoño tenía mayoría en el Senado. Le habrían dado vuelta el resultado del Tribunal de Honor. Pero ¿cuál era la posibilidad? Bueno, que los alessandristas salieran a la calle, dejaran la escoba y que, bueno, en el fondo, quizá que pasara. Yo tiendo a desconfiar de los órganos que no son independientes, en primer lugar. Por eso está bien que el Congreso no califique las elecciones y que sea un órgano independiente. Pero también estas cuestiones así como hecha entre gallo y medianoche, así como que, oye, mira, somos amigos, ¿para qué vamos a andar peleando? Hagamos una cuestión paraestatal nosotros y contemos los votos. No. Y el problema es que nunca vamos a saber... nunca vamos a saber si efectivamente el candidato Barros Borgoño eventualmente era el verdadero ganador de la elección. Porque en el fondo esos votos no se conservaron, las actas no sé si existirán todavía, y ya es absolutamente inoficioso hacer cualquier tipo de contabilidad. Lo importante es que el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, en diciembre de 1925 se va a convertir en el nuevo presidente de la República de Chile, y la enorme tarea que le queda por delante se le va a terminar yendo en collera. Eso va a llevar al ruido de sables en 1924, a la promulgación de la Constitución de 1925, y bueno, un cuanto hay de inestabilidad que va a durar buena parte de la década del 20 y una parte pequeña de la década de los 30. Pero bueno, desde la moneda empezó a rugir el león, uno de los principales actores de la vida política nacional en el Chile de la primera mitad del siglo XX. Bueno, esa fue la elección del año 20, cómo Arturo Alessandri Palma llegó a la presidencia por un solo voto, ganando contra Luis Barros Borgoño. Pero aquí también estamos para reivindicar la memoria de don Luis, que decidió dar un paso al costado pudiendo haber ganado la elección. Así es que a ellos vaya este programa. Y por cierto, también mencionemos a nuestros amigos de Carlos Herrera, que siempre nos acompañan, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria de la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y no me quiero ir sin antes darles un pequeño aviso, porque si están escuchando la Metro en estos momentos, bueno, esto les va a interesar. Todo lo que transmitimos también en nuestro canal de YouTube, ustedes lo pueden ver cuando quieran, lo pausan, lo retroceden, lo adelantan, no hay horarios, no hay que perderse nada. Es la Metro al ritmo de todos y cada uno de ustedes. Búsquenos como la Metro TV y también suscríbanse ahí en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos, hemos llegado al final de La Historia Sin Fin, y yo los veo mañana, si Dios quiere, en otro capítulo que es su programa de los amantes de la historia. Nos vemos, chao. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.